Bueno, muy buenos días para todos. Ya Carlos muy amablemente, pues muy generosamente nos presentó a todos. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación. Em, Vamos a estar acá con ustedes compartiendo este espacio, hablando de las nuevas actualizaciones tributarias que vienen con la norma o con la ley 2155 del 2021. No sin antes, haciendo un breve preámbulo y diciendo algo, y es que Colombia como Estado viene, digamos, ya hace algunos años realizando algunos esfuerzos a través de modificaciones normativas que, como lo hemos podido notar, han sido sucesivas, intentando o persiguiendo el horizonte de generar una reforma tributaria estructural, una ley que nos permita tener una estabilidad y una seguridad jurídica en lo que tiene que ver con la tributación, y que los contribuyentes, digamos, en el trasegar del tiempo, puedan tener reglas claras y puedan entonces hacer una planeación tributaria y puedan realizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de una forma coherente y tranquila. Pues sabemos muy bien que la realidad es otra, completamente distinta, y que a pesar de los esfuerzos que se han hecho para hacer reformas tributarias estructurales, pues no lo hemos logrado y se siguen haciendo reformas que persiguen pues unos fines, digamos, muy particulares en el tiempo, para lograr cerrar algunos huecos fiscales o para lograr recuperar la economía después de una pandemia como la que tenemos. En los 3 últimos años, contando esta reforma, pues ya hemos pasado por 3 leyes que han salido una después de la otra de una forma sucesiva. Tenemos 1943, después 2010 y ahorita 2155. Es decir, que en los últimos 3 años hemos tenido cada año una reforma tributaria, pues por diferentes circunstancias. Sin embargo, pues este preámbulo es para decir que de todas formas la ley 2155 pues no corresponde a una reforma estructural, sino que sigue siendo una ley que le apunta a ciertos objetivos particulares, y que seguiremos entonces esperando en los siguientes años algunas modificaciones que se adapten a las nuevas realidades, tanto económicas como tributarias del país. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar un resumen ejecutivo de la Ley de Inversión Social, Ley 2155 de 2021. Y los aspectos importantes que vamos a tratar, pues ya Carlos nos los había comentado. Entonces, pues vamos a empezar por el impuesto sobre la renta, impuesto a las ventas, tema de normalización tributaria, régimen simple de tributación. Después pasaremos a lo que tiene que ver con procedimiento tributario y mecanismos de la lucha contra la evasión y medidas de reactivación económica. Y finalmente daremos cierre con el tema de facturación electrónica. Bien, impuesto sobre la renta. Entonces, sobre el impuesto sobre la renta debemos conversar sobre algunos cambios importantes que trajo la nueva reforma. Dame un segundo. Regálenme un momento. Ya. Entonces, por un lado, tenemos un incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta. Recordemos que la ley 2010 nos hablaba de una disminución gradual de la tarifa de renta que se iba a concretar y iniciaba en este año y que íbamos a seguir disminuyéndola en el año siguiente. Sin embargo, la ley 2155 lo que hizo fue incrementar esta tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces, el año 2021 vamos a calcular un impuesto de renta sobre el 31% de la base o de la renta líquida, pero a partir del 2022 vamos entonces a aplicar una tarifa del 35%. Vamos a aplicarla a partir del 2022 hasta el 2025. Este incremento de la tarifa de renta del 35% pues le va a aplicar a personas jurídicas, tanto nacionales y extranjeras, y a los establecimientos permanentes de entidades del exterior.
Algo importante que también tenemos que comentar es un tratamiento especial para las entidades del sector financiero y es el establecimiento de una sobretasa, ¿sí? Cabe resaltar que esto es para entidades del sector financiero que superen cierto tope de ingresos, les va a aplicar una sobretasa adicional a esa tarifa del 35%, una sobretasa del 3%. Es decir, que en términos efectivos, las entidades financieras estarían tributando sobre una tarifa de alrededor del 38% sobre su renta líquida. La sobretasa de la que estamos hablando en este momento se pagará el 100% de la misma a través de dos anticipos o a través de un anticipo pero pagado en dos cuotas anuales. ¿Listo? Mientras que el impuesto sobre la renta de la tarifa del 35 pues será pagadero después de la presentación de la declaración o de la liquidación del impuesto. La ley 2010 de 2020 había traído el tratamiento del descuento tributario para el industria y comercio. Entonces recordemos que el artículo 115 del Estatuto Tributario nos habla que el impuesto de industria y comercio, la deducción que tenemos registrada en contabilidad, va a poder ser tratada o como 100% de deducción en el impuesto sobre la renta o el 50% como descuento tributario. Eso es lo que nos trae el artículo 115 del Estatuto Tributario y nos traía un parágrafo que estaba vigente para la 2010, donde nos decía que a partir del año 2022, es decir, de la renta que calcularíamos para el 2022, el descuento tributario de industria y comercio lo íbamos a poder tomar el 100%. Recordemos que la norma nos dice que es lo efectivamente pagado en el periodo gravable, no lo vamos a poder llevar como descuento. Nos decía esa 2010, la ley 2010, que a partir del 2022 íbamos a poder llevar el 100% como descuento tributario, es decir, el 100% de la deducción de lo efectivamente pagado durante el periodo. ¿Qué nos cambió sobre esto la ley 2155? Pues mantuvo el tratamiento del 50%. Es decir, que derogó el parágrafo del artículo 115 que nos decía que a partir, o digamos derogó, eliminó el parágrafo que nos decía que a partir del 2022 íbamos a poder llevarnos el 100% de industria y comercio como descuento tributario. ¿Cuál es el cambio aquí? Pues básicamente el cambio es que ya no tenemos esa expectativa, sino que seguimos con el tratamiento que le dimos para la renta del 2021 y del 2020 y vamos a solamente podernos llevar el 50% del industria y comercio como descuento tributario. Bien, ¿qué otros cambios tenemos acá en la nueva ley 2155? Entonces tenemos el mecanismo de obras por impuestos. Recordemos que este mecanismo de obras por impuestos pues ya existía en la legislación, en el estatuto tributario, y es un mecanismo que lo que busca es que los contribuyentes inviertan o hagan obras en ciertas zonas de Colombia en donde podemos ver identificadas ciertas carencias muy esenciales. El contribuyente que realiza estas obras en este tipo de jurisdicciones, pues adquiere unos títulos que le sirven para pagar el impuesto de renta. ¿Sí? Es una forma de liquidar, una forma de, digamos, liquidar la obligación del impuesto sobre la renta, y la norma me dice que incluso se podrá hacer hasta un 50%. Lo podrán hacer estos contribuyentes que realicen obras en ciertas zonas de Colombia que tienen ciertas carencias. ¿Cuáles son los cambios que trae la ley 2155? Básicamente aumenta las zonas o incluye unas zonas o unos requisitos o unas características de las zonas en donde va a aplicar este mecanismo de liquidación o de pago del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a incluir zonas con altos índices de pobreza, zonas que carecen de servicios públicos, zonas no interconectadas
y áreas de desarrollo naranja. Las tres primeras que les enuncio, pues básicamente conocemos estas zonas que el gobierno nacional y que la norma determine como pobres o con altos índices de pobreza, donde no tenemos servicios públicos, entiéndase por servicios públicos todo lo que tiene que ver con alcantarillado, electricidad, gas, agua e incluso internet, y las zonas no interconectadas, es decir, que tienen difícil acceso tanto para obtener bienes importantes de consumo o para poder sacar los bienes que comercializan, y adicionalmente estas áreas de desarrollo naranja que corresponden a lugares o partes o digamos no jurisdicciones sino áreas dentro de jurisdicciones que están enfocadas a promover la cultura y el arte como digamos signos de construcción de la identidad del territorio. Estas zonas entonces se agregan y están agregadas en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario, en donde lo que hace la norma es aumentar, digamos, las zonas donde podrá aplicar el mecanismo de obras por impuestos. Bien, entonces hablemos ahora un poco de los cambios que hubo sobre el incentivo tributario en la economía naranja. Como bien sabemos, las compañías que puedan pertenecer o que se inscriban a la economía naranja, pues percibirán un incentivo tributario, el cual tiene la calidad de renta exenta. Es decir, que para los contribuyentes que pertenezcan a la economía naranja, tendrán entonces un tratamiento especial en el impuesto sobre la renta con un incentivo, y ese incentivo estará a través de la figura de la renta exenta. ¿Cuáles son los cambios principales que nos trajo la norma frente al tema de la economía naranja? Entonces, nos elimina el monto mínimo para acceder al beneficio. Había antes un requisito y era, teníamos que tener un monto mínimo de inversión para poder acceder al beneficio de la economía naranja. La ley 2155 lo elimina como una forma de poder beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes que cumplan las condiciones y que se quieran adherir a la economía naranja y por lo tanto percibir la renta exenta que esta trae. Se disminuye el término para aplicar la renta exenta. Esto, digamos, es un cambio que, digamos, no es un beneficio como tal, sino que pues, le disminuye al contribuyente los periodos en los cuales va a poder llevar la renta exenta. Antes podía llevar esa renta exenta durante 7 años o podría aplicar la renta exenta asociada al beneficio o incentivo durante 7 años. Hoy, con la ley 2155, solamente el incentivo tributario aplicará durante los primeros 5 años a partir de la adhesión a la economía naranja. ¿Qué más? Se amplía plazo para pertenecer al incentivo hasta el 31 de junio del 2022. Esto, digamos que lo hemos visto también en otros, digamos, en otros temas tributarios, como veremos también en el régimen simple, y es que la nueva ley o la ley 2155 tiene esa intención como de aumentar las fechas, aumentar los plazos y aumentar, digamos, ciertos requisitos, como por ejemplo eliminar el monto mínimo. Lo que está haciendo es invitando a que más contribuyentes puedan acceder a los beneficios que la norma tributaria trae. En este caso, pues nos amplía el plazo para poder presentarnos a la economía naranja hasta el 30 de junio del 2022. Y algo de norma, pues esto está regulado en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario y reglamentado en el decreto 1841 del 2021. Muy bien. Contratos de concesión y asociaciones público-privadas. Sobre estos contratos y sobre las dinámicas propias de las transacciones y del mercado o de las transacciones económicas que ocurren en este tipo de negociaciones, la norma, la 2155, trajo un cambio muy representativo y relevante para este tipo de compañías o para este tipo de contratos en lo que respecta a la disminución
de la doble tributación. ¿Qué sucedía? En este tipo de contratos, los excesos de utilidad máxima a distribuir como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, que se determinan bajo el artículo 49 del Estatuto Tributario, iban a ser objeto de imputación a las utilidades comerciales futuras que tendrían la calidad de gravadas. Pero ¿qué sucedía? La norma anterior le permitía al contribuyente poder imputar esas utilidades comerciales tanto poder imputar esa utilidad máxima y distribuir que era como un ingreso no constitutivo de renta ocasional, lo podía imputar ya sea en las utilidades comerciales futuras durante los siguientes 5 años o podía imputarlo en las utilidades de los 2 años anteriores. Eso es lo que hemos llamado carry forward y carry back. Cuando yo imputo esas utilidades que son un ingreso no constitutivo en las utilidades comerciales, ya sea de los 2 años anteriores o en los 5 años siguientes. Esos plazos, ya sea 5 años hacia adelante o 2 años hacia atrás, generaban situaciones de doble tributación para los contribuyentes, pues estos contratos de concesión y de compañías de asociación, de las APP, de las asociaciones público-privadas, sus ingresos y sus utilidades, digamos, se generan en un mayor plazo o en un largo plazo. Luego, el sistema de carry forward y carry back que estaba establecido de 5 años hacia adelante y 2 años hacia atrás, en ocasiones no permitía que estas compañías pudieran evitar la doble tributación. Lo que hace la ley 2155 es aumentar esos plazos, entonces ya pueden imputar esas utilidades en los 10 años siguientes o en los 10 años anteriores, y esto ya le permite a este tipo de empresas y de contratos no caer en situaciones de doble tributación. Entonces, este es uno de los cambios importantes para este tipo de contratos. Bien, hablemos ahora del beneficio de auditoría. Para hablar del beneficio de auditoría, primero debemos tener en cuenta que esto tiene que ver con la firmeza de las declaraciones. Recordemos que la firmeza de las declaraciones corresponde a ese momento en el cual una declaración se convierte en un documento cierto y definitivo. Antes de que la declaración adquiera firmeza, la norma le dice al contribuyente que es un documento del cual se presume cierto, ¿cierto? Hay una presunción de certeza o de verdad. Significa que si bien se confía en el contribuyente, esa declaración puede ser objeto de controversia o puede ser controvertida o discutida por la autoridad tributaria durante un periodo establecido. Por ejemplo, hoy las declaraciones del impuesto sobre la renta tienen una firmeza de 3 años, siempre y cuando no estemos obligados a precios de transferencia. Esa firmeza de 3 años quiere decir que a partir del momento de la fecha de la presentación o del último día que yo tenía para presentar la declaración, debo contar 3 años hacia adelante. Durante esos 3 años, la declaración se presume cierta, es decir, que la autoridad tributaria podrá controvertirla, podrá revisarla, podrá fiscalizarla. Pero si durante esos 3 años la autoridad guarda silencio y no la controvierte y no la fiscaliza, y se cumplen los 3 años, la declaración entonces decimos que adquiere firmeza. ¿Eso qué quiere decir? Que la declaración no va a poder ser modificada ni controvertida por la autoridad y tampoco podrá ser modificada por el contribuyente. Adquiere firmeza, es decir, adquiere una calidad de definitiva. Habiendo dicho eso, el beneficio de auditoría corresponde a la disminución del tiempo de la firmeza cuando se cumplen ciertos requisitos. Pues esto es un beneficio, ¿por qué? Pues porque el contribuyente puede disminuir ese periodo de firmeza o de la adquisición de la firmeza por parte de su declaración.
Al disminuir el periodo, pues disminuye que la incertidumbre y la posibilidad de que la autoridad nos fiscalice o nos requiera. En el caso de la ley 2155, este beneficio se comporta de la siguiente manera. Si la declaración que yo presento en el año 2022 me representa un incremento neto del impuesto del 35% con respecto al 21 o del 25% con respecto al 21, pues yo voy a tener una disminución de ese periodo de la firmeza. Lo mismo va a ocurrir para el año 2023, pero de cara a la declaración del año 2022. Entonces, si yo tengo un aumento o un incremento neto del 35 o más del impuesto de renta, pues el periodo de firmeza se me va a reducir a los 6 meses. ¿Sí? Se va a reducir a 6 meses, es decir, que a partir del último momento que yo tenía para presentar la declaración, voy a tener 6 meses o la autoridad va a tener 6 meses para poder controvertir, fiscalizar la declaración o revisarla. Si ya el incremento es menor, ¿sí? ¿no? Del 25% en adelante, pues el beneficio de auditoría me dice que el plazo de firmeza ya no son 3 años, sino 12 meses. Entonces, como el incremento es menor, la firmeza se aumenta, quiere decir que la autoridad va a tener 12 meses o un año para poder fiscalizar la declaración o revisarla. Si no ocurre esto, pues la declaración adquiere firmeza, ya sea el caso, a los 6 meses o a los 12 meses. Muy bien. Pasemos entonces al impuesto sobre las ventas IVA. Para esto, pues vamos a hablar del día sin IVA. ¿Qué ocurre con el día sin IVA o con los días sin IVA para el año 2022? Pues ya lo vimos, ya tuvimos el primero y sabemos que esta medida pues se mantiene. La ley 2155 mantiene esta figura del día sin IVA. ¿Qué cambios tiene ahorita el tratamiento de esta exención del IVA? Primero, se incluye método de pago en efectivo para el día sin IVA. Es decir, yo voy a poder pagar en efectivo solamente durante el marco del día sin IVA y va a aplicar entonces esa exención, a pesar de que el pago sea en efectivo. Bien, entonces, digamos que hay un cambio importante, un beneficio para aquellas personas o consumidores o clientes, pues que pagan o prefieren pagar en efectivo. Esto les va a aplicar entonces a los que venden bienes y servicios durante el día sin IVA, exentos, que normalmente son grabados, y ese día los venden sin IVA, pues podrán entonces aplicar la exención a pesar de que les paguen en efectivo. Para que proceda la exención, será obligatoria la expedición de factura electrónica. Entonces aquí debemos tener en cuenta y es que las ventas que se generan en ese día, para que pueda aplicar el contribuyente que vende bienes y servicios, pueda aplicar la exención de la que habla la ley, pues deberá emitir obligatoriamente factura electrónica. Si no lo hace, pues la exención no es procedente. Y como novedad, trae que la expedición de la factura podrá realizarse hasta las 11:59 p.m. del día siguiente al de la exención. Es decir, que el contribuyente responsable de IVA que va a aplicar la exención en el marco del día sin IVA podrá emitir la factura hasta antes de la medianoche del día siguiente de la venta. ¿Listo? Bien. Ahora revisemos qué otros cambios nos trajo la norma. A nivel de exclusión del impuesto a las ventas, tenemos un cambio y es en la importación de bienes objeto de tráfico postal. Digamos que esta exclusión o estos ingresos obtenidos van a estar excluidos del IVA. Digamos que es muy específica esta exclusión para solamente envíos urgentes o envíos de entrega rápida de lo que tenga que ver con tráfico postal, ¿sí? Siempre que no exceda el valor de la mercancía o de lo que se está enviando, digamos del tráfico postal, que no supere los $200 y que el país de procedencia de donde viene, digamos, el documento, donde se origina el tráfico postal,
sea un país que tenga un tratado de libre comercio vigente con Colombia. Y este beneficio no podrá ser utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales. Entonces, básicamente este beneficio está, digamos, enfocado a temas prácticamente documentales o temas incluso legales o civiles de personas que están en Colombia y necesitan entregas rápidas o envíos urgentes, ya sea para temas médicos, civiles o lo que pueda ser, siempre y cuando esto no tenga una connotación o un fin comercial. Entonces ahí podemos ver pues que la exclusión pues es una nueva exclusión que trae la ley 2155, pero básicamente pues es muy específica en su objeto. Bien, tenemos entonces dos extensiones. Una, se extiende la exclusión del IVA para el incentivo de premio inmediato de juegos de suerte y azar hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta exclusión ya venía del año pasado, pero se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022. Esto a nivel de la exclusión. Y tenemos otra extensión, pero ya a nivel de la exención del IVA para la prestación de servicios de hotelería y turismo. Recordemos pues que todo lo que tiene que ver con hotelería y turismo pues es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Luego, pues no es extraño que la ley 2155 haya extendido la exención sobre estos servicios. Bien, ¿qué otro cambio nos trae la nueva 2155? Entonces nos dice que se adiciona el mecanismo de devolución automática, el cual procederá para los productores de bienes exentos. Entonces recordemos que el artículo 477 nos habla de esta devolución bimestral que tienen derecho los contribuyentes que venden o prestan servicios o bienes exentos, ¿verdad? Y que por el efecto del IVA descontable, pues se les generan saldos a favor que podrán entonces solicitar de forma bimestral. ¿Cuál es el cambio acá? La devolución o el mecanismo de devolución automática, que no existía. Es decir, que la autoridad tributaria le devolverá o le realizará la devolución automática de esos IVAs descontables a los contribuyentes que cumplan los requisitos del 477 y 481, pero con una condición, siempre y cuando se soporte tanto los ingresos por los bienes exentos y las compras que generaron los IVAs descontables que se van a solicitar en devolución, todo ello esté soportado mediante el sistema de facturación electrónica. Siempre y cuando esto esté soportado en debida forma, el mecanismo de devolución automática será procedente para el contribuyente que cumpla con estos requisitos. Bien, régimen simple de tributación. Recordemos que este pues es un régimen que trajo a la vida jurídica la ley 1943, posteriormente derogada, que tuvo una vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 20, y al ser derogada, este régimen vuelve a traerlo la ley 2010 del 2020 y la ley 2155 del 2021, pues trae algunas modificaciones o algunos cambios relevantes para el 2022. Entonces, primero recordemos que teníamos una restricción para acceder al régimen simple de tributación en lo que tiene que ver con los ingresos brutos hasta 80.000 VTs. Aquellos contribuyentes que tuvieran o que rompieran ese umbral, pues no podían pertenecer al régimen simple de tributación. Lo que hace la ley 2155 es aumentar el umbral, subir un poco más el techo. ¿Cuánto? Lo suben 20.000 VTs, ya no es 80.000 VTs, sino 100.000 VTs. Es decir, vemos aquí también esa intención del legislador de que más contribuyentes ingresen al régimen simple de tributación. Adicionalmente, amplió el plazo para la inscripción, que antes estaba hasta el 31 de enero del año siguiente, digamos, en el que uno se quería inscribir,
Y ahora, pues el plazo pues ya venció, hoy ya venció, pero lo aumentaron casi un mes, que era hasta el último día hábil del mes de febrero. Ahora, en lo que tiene que ver con la inscripción al régimen simple, debemos tener claro y es, si yo ya estoy inscrito en el RUT, me tengo entonces que someter al plazo que me está diciendo la norma del último día hábil de febrero. Si yo ya no me inscribí, si yo ya estoy inscrito en el RUT y no alcancé a inscribirme en el simple, ya me toca esperar hasta el próximo año para poder inscribir. Es decir, que sí o sí tendré que estar en el régimen ordinario de renta. Ahora, si yo no estoy inscrito en el RUT y me inscribo por primera vez en el RUT, ¿sí? Podré inscribirme en cualquier momento al régimen simple. Eso, digamos, es un cambio y es una ventaja para aquellos contribuyentes que no estaban inscritos en el RUT y que se inscriben por primera vez. Otro cambio que trae la ley 2155 para el régimen simple es que para el año 2022 no serán responsables ni del impuesto a las ventas ni del impuesto al consumo los, digamos, las empresas o las actividades que estén dedicadas al expendio de comidas y bebidas exclusivamente. Esto sí es importante y es, si yo pertenezco al régimen simple de tributación y realizo exclusivamente una actividad de expendio de comidas y bebidas, entonces no seré responsable del impuesto a las ventas y tampoco del impuesto nacional al consumo. Pero si yo realizo de forma accesoria otra actividad diferente a expendio de bebidas y alimentos, este beneficio que estamos tratando se pierde. Bien, a manera de recordar un poco los beneficios del régimen simple, en resumen, básicamente es que si yo soy una mini tienda, micromercado o peluquería, pues no seré responsable de IVA si pertenezco al régimen simple. Si pertenezco al régimen simple, no me practican ni debo practicar retención en la fuente ni de renta ni de ICA, pero sí sobre los pagos laborales que superen los ciertos umbrales, pero de resto no tendré que practicar retención en la fuente de ICA ni de renta y tampoco me practicarán retención en la fuente de renta ni de ICA. Si la actividad es exclusivamente de expendio de bebidas y comidas, pues no tendré IVA ni impuesto al consumo. Tendré menores costos asociados a la nómina del personal. Recordemos que hay unas exoneraciones de ICBF y SENA y también aplicará una exoneración de los aportes a la salud de los que me habla el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Y me concentraré entonces en los aportes a pensión y en los aportes de cajas de compensación. ¿Haré aportes de salud? Claro que sí, pero podré estar exonerado siempre y cuando cumpla las condiciones del artículo 114, que es raya 1, que es el que me dice que de esos empleados que devenguen más de 10 salarios mínimos, sobre esos podré aplicar la exoneración. Sobre el resto, no. Y adicionalmente, recordemos que en el régimen simple de tributación, para el impuesto unificado, yo podré aplicarle un descuento tributario que surge de los pagos por aportes a pensión a mis empleados. Entonces, pues vemos ahí, digamos, algunos beneficios y, por supuesto, la aplicación de tarifas más bajas. Muy bien. En este caso, le voy a dar paso a John Rivera, que es el gerente y el líder de nuestra área, para que les hable un poco de el procedimiento tributario. John, tienes la palabra. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por tu intervención. Muy buenos días para todos. A Carlos, muchas gracias por la presentación. Ciesa, también muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder presentar un poco los cambios relevantes a nivel de la reforma tributaria dada en este año 2000, en el año anterior 2021, que es la ley 2155, y del cual, pues, básicamente vengo a hablarles es sobre procedimiento tributario. Y cuando hablamos de procedimiento tributario, estamos hablando básicamente que esta reforma incluyó mecanismos de lucha contra la evasión e incentivos para la reactivación económica.
Dentro de esos incentivos, obviamente, y dentro de esas luchas contra la evasión, pues bien recordemos que en las anteriores reformas, a partir de la reforma 18-19, se vienen haciendo unos ciertos ajustes a nivel tecnológico e incluso a nivel de información o comunicación entre las entidades descentralizadas en Colombia y a nivel internacional para poder identificar aquellas personas, sean jurídicas o naturales, que tienen operaciones, que tienen ciertas obligaciones fiscales en Colombia y que hasta el momento se encuentran omisos. Basados en eso, también viene el tema de los incentivos a nivel de reactivación económica, donde es importante analizar el tema de las sanciones, la reducción de sanciones que se vienen aplicando en los diferentes procesos tributarios que se llevan, hablemos más que tributarios fiscales, y cuando hablamos de lo fiscal estamos hablando de temas tributarios, cambiarios y aduaneros. Entonces, este tipo de sanciones vienen siendo reducidas también en esta reforma. Si bien ya viene siendo constante este tipo de reducciones con las reformas anteriores, lo vimos con la 18-19, lo vimos con la 19-43, lo vimos con la 20-10 también. Es importante que mencionar algunos cambios que trajo como tal esta reforma. Basados en los mecanismos de lucha contra la evasión, que es puntos importantes y relevantes, y son estas actualizaciones a nivel tecnológico y a nivel de procedimiento tributario que viene desarrollando obviamente el legislador, se viene implementando a nivel de nuestro estatuto tributario y nuestros decretos, se vienen reglamentando fuertemente. Parte de eso es, y como algunos mecanismos de lucha contra la evasión, es que la administración tributaria, como lo vemos aquí en la presentación, eh, tendrá la potestad de inscribir de oficio en el RUT a las personas naturales que sean sujetas a obligaciones tributarias. ¿Y esto cómo lo va a realizar? Esto lo va a realizar por medio de la comunicación o para parte de la información que va a ser compartida, ¿cierto? Con el Departamento Nacional de Planeación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la Unidad Administrativa Especial de Inmigración en Colombia, y no obstante, obviamente, todos estos mecanismos de información que tiene la Administración Tributaria, como son su información exógena, facturación electrónica, todos estos temas adicionales que puedan llegar a mitigar un poco este tipo de evasiones, ¿no? Entonces, como mecanismo de lucha contra la evasión, el RUT hace parte de esta primera fila, ¿cierto? De mecanismos donde le da esa potestad la ley para que la DIAN de oficio y comunique a esta persona y la incluya dentro del régimen ordinario o dependiendo del tipo de obligación que sea identificada, y obviamente esta persona empiece con el cumplimiento a nivel de sus compromisos tributarios o fiscales en Colombia. Adicionalmente menciona sobre el intercambio automático de la información, y esto está basado obviamente en todos los lineamientos que viene desarrollando Colombia al pertenecer hoy en día a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico de los países, ¿cierto? Y parte de ese intercambio automático está basado en esa situación o en esas, digámoslo así, en ese formato que viene desarrollándose Colombia, basados en esta inclusión. Y menciona que la DIAN definirá mediante resolución los sujetos que se encuentran obligados a suministrar información en materia de intercambio automático de información. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que ya viene sucediendo inclusive con los Estados Unidos, basados en la información que tenemos nosotros bajo el reporte FATCA, el CRS, el CBC, ¿cierto? Que son informaciones que se están cruzando para identificar a aquellos contribuyentes, o más que contribuyentes, aquellas personas que tienen operaciones en estos países y que en Colombia no están siendo reportados, o viceversa. Basados en eso, la administración va a tener esa potestad de generar esa resolución para poder generar incluso muchísimo más información a nivel no solo internacional, sino interna, que sería la parte nacional. ¿Listo? Y nos habla que así como los procedimientos de diligencia, teniendo en cuenta estándares internacionales sobre el intercambio automático de información, que es lo que les mencionaba, que tiene unos estándares a nivel de este tipo de información que están basados en la ley 1666 del año 2013, que es básicamente el formato estándar por el cual se puede poder iniciar este tipo de intercambio automático de información. Nos menciona que el no suministro de información es causal de no apertura de cuenta o de cierre de la misma, y que dará obviamente sanción
aplicable al artículo 651 del Estatuto Tributario, y ubicándolos un poco a nivel de este tipo de sanciones, está haciendo alusión al tema de información tributaria que tiene que entregarse, y es es decir, la misma sanción que se aplica para efectos de la información exógena o lo que comúnmente conocemos como medios magnéticos. ¿Listo? Entonces acordemos que este tipo de sanciones van del 3 al 5%, dependiendo obviamente de la posición. Aquí lo que les comentaba, esto es la aplicación. Les comentaba que la estandarización de la ley 1666 del 2013 está aplicada a nivel de estándar en el FATCA, en el CBC y en el CRS, que son los informes que se están haciendo actualmente con los Estados Unidos a nivel de información o de intercambio automático de información. ¿Listo? Otro punto de lucha o mecanismo de lucha contra la evasión es la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios. Este es un punto nuevo que nos trae a nosotros y más que nuevo es un punto que ya quisieron empezar a mencionar desde esta reforma tributaria que es la 2155 del año 2021. Y esto ya venía haciendo ruido en años anteriores de hacia dónde iba la administración, más que la administración tributaria, hacia dónde iba Colombia para efectos de poder luchar contra la evasión, ¿no? Y la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios es básicamente que esta ley da la potestad a la administración tributaria, ¿cierto?, para establecer la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios, que básicamente es que la administración tributaria va a tener esa oportunidad de determinar, basados en la información que se va a compartir, bien sea por terceros vía información exógena, por el intercambio de información internacional, por toda la información que inclusive ya viene aplicándose por cada uno de los municipios, que ya inclusive los municipios ya vienen incursionando en temas de información exógena. Entonces, estas inclusiones adicionales que vamos a ver posterior, como el tema del registro único de beneficiarios y todos estos mecanismos adicionales, va a poder decirle a la persona natural, ¿cierto? Porque esto es aplicable directamente a las personas naturales, que cuál va a ser o cuál va a ser el impuesto que van a tener que pagar basado en ese tipo de información. No obstante, tiene algunas características inicialmente mencionadas, pero esto va a sufrir reglamentación que actualmente todavía no se conoce. Y nos menciona que la base gravable, así como todos los demás elementos para la determinación y liquidación del tributo, se establecerán por parte de la Administración Tributaria. Actualmente no se ha emitido ninguna reglamentación al respecto, como les mencionaba, pero sé que están manejando al respecto, vienen avanzando sobre el aspecto. Y dice que conforme a la información obtenida de terceros, el sistema de facturación electrónica y demás más mecanismos contemplados en el Estatuto Tributario. Entonces, cuando nos habla, como les mencionaba, van a tener esa oportunidad de poder decirle al contribuyente o a la persona natural que van a declarar tienen la obligación de impuestos sobre la renta, ¿cierto? Su obligación tributaria o de impuestos sobre la renta, basados en la información que se va a tener por facturación electrónica, por documentos, soportes electrónicos cuando tenemos operaciones con no obligados a facturar, con temas de nómina electrónica también, con información exógena con terceros. Entonces, toda esta información, este avance tecnológico que ha tenido a nivel, digámoslo, normativo y operativo, digámoslo así, técnico, la administración tributaria va a permitirles, ¿cierto?, tener esa potestad de enviarnos esa factura a las personas naturales, ¿cierto?, y decirnos cuánto debemos pagar. Dice que se notificará mediante la inserción de la página web de la DIAN para que los inscritos en el RUT se notificará y los que están inscritos en el RUT, qué pena, se notificará por correo. Obviamente, todos aquellos que ya somos contribuyentes o que estemos inscritos en el RUT tenemos obviamente la información actual, debemos tener la información actualizada y basados en eso ellos van a tener la oportunidad de podernos enviar esa declaración de renta basados en ese tipo de información. Pero aquellos que no lo tengan o no estén creados lo harán de oficio, ¿cierto? Y como dice aquí, van a hacer la inserción a nivel de la página de la DIAN, pero yo creo que esto va a ser un tema de reglamentación y van a mirar la oportunidad, obviamente, de cómo se va a hacer la notificación al respecto. Dice que cuando el contribuyente no presente declaración en el término establecido, la factura quedará en firme y prestará mérito ejecutivo. Quiere decir que si el contribuyente que no presente la declaración en su término, ¿cierto?, da por hecho que la factura enviada por la Administración Tributaria basada en este tipo de información que obtuvo por terceros, facturación electrónica, etcétera, que ya venimos hablando, pues la da por hecho y hace mérito ejecutivo para obviamente hacer todo su proceso de cobro. Y cuando hablamos de cobro, obviamente esto está basado en los artículos 828 y 867, raya 1 del Estatuto Tributario.
Pero también nos menciona que que si el contribuyente no está de acuerdo con la factura expedida por la administración tributaria, y hay que esperar obviamente la reglamentación al respecto para saber cómo debe proceder obviamente la persona, dice que tendrá la oportunidad entre los 2 meses siguientes, contados a partir de la notificación. La notificación es cuando te llega el correo, cuando te llega el correo físico, cuando realmente te han notificado y te enteraste realmente de que tienes esa factura, ¿cierto? Estará obligado a declarar y pagar el tributo conforme a lo dispuesto en el estatuto tributario. Entonces dice que tendrá 2 meses, ¿cierto? Para que el contribuyente pueda aceptar o no lo que le están enviando a nivel del impuesto de renta, ¿cierto? Vía la facturación, vía este tipo de facturación. Y si no está de acuerdo, pues tendrá esos 2 meses para poder presentar su factura, su impuesto sobre la renta, basados en los preceptos fiscales, obviamente, tributarios, va de la normatividad vigente para hacer la aplicación, pero que en todo caso deberá contener como mínimo los datos que le están pasando en la facturación. ¿Listo? Entonces dice que en este caso la factura perderá fuerza ejecutoria, ¿cierto? Y contra la misma no procederá recurso alguno, siempre y cuando la declaración incluya, que esto es importante, incluya, que es lo que les menciono, como mínimo los valores reportados en el sistema de facturación electrónica. Entonces será importante tener en cuenta con quiénes tengo yo operación a nivel de facturación electrónica para ese tipo de operaciones, obviamente reportarlas sea bien por operación de ingreso o gasto, como debo, que serán los datos mínimos que debo contener. ¿Listo? Otro mecanismo de lucha contra la evasión posterior eh, es el registro único de beneficiarios, que esto ya está reglamentado bajo la resolución 000164 del 2021. Quisimos extraer y mostrarles a todos ustedes, obviamente, lo que corresponde obviamente a esta reglamentación y lo importante que es tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si bien en el año 2018-2019 se venía haciendo este tipo de beneficiarios efectivos, se venía manejando bajo un formato de información extraordinaria que, si mal no recuerdo, era el 52-53, pues este formato prácticamente fue suspendido durante el 2020 y modificado, ¿cierto?, para poder crear este registro único de beneficiarios finales. ¿Qué comprende y cómo está reglamentado? Entonces, los beneficiarios finales prácticamente son las personas naturales que, como bien lo menciona, ejercen control sobre un cliente, una persona jurídica o una estructura sin personalidad jurídica. Ya vamos a mirar posteriormente quiénes son esas estructuras sin personalidad jurídica, o aquellos que son titulares de una transacción o una persona jurídica o una estructura sin personalidad jurídica. ¿Listo? ¿Esto dónde va a estar contenido? ¿Dónde va a estar actualizado? ¿Dónde se debe realizar? Se va a hacer por medio de este registro único de beneficiarios, se va a hacer por medio del registro único tributario como un anexo adicional. Este beneficiario final ostenta el derecho a gozar y a disponer de los activos, beneficios, resultados, utilidades de la persona jurídica o la estructura sin personería jurídica. Entonces quiere decir que son aquellas personas que perciben estas utilidades o que participan por lo menos mínimo y tienen esos beneficios económicos distribuidos por este tipo de entidades. ¿Listo? ¿Qué deberán presentar al RUT? ¿Quiénes deberán presentar al RUT? Entonces, serán las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, los establecimientos permanentes, las estructuras sin personalidad jurídica creadas o administradas en Colombia, ya vamos a ver quiénes son estas personas, las estructuras de personas jurídicas eh, sin personalidad jurídica, digo, cuyo fiduciario, persona jurídica o natural, sea residente fiscal en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras y estructuras, ¿cierto?, sin personalidad jurídica con activos en Colombia mayores al 50% de sus activos totales. Estos son los que deberán presentar, obviamente, el registro único de beneficiarios finales. ¿Quiénes son? Y aquí está el tema de los que están incluidos dentro de quién se entienden como estructura sin personería jurídica o estructura similar, ¿cierto? Y son aquellas personas naturales que ostenten la calidad de ¿qué? De fiduciante, fideicomitente, constituyente o posición similar o equivalente. Y esto hace básicamente a todos estos negocios fiduciarios, todo lo que tenemos nosotros como encargos fiduciarios o derechos fiduciarios, que son prácticamente los patrimonios autónomos, que es importante que los tengamos en cuenta, ¿listo? Tenemos también los fiduciarios de oposición similar o equivalente, los comités fiduciarios, los comités financieros de oposición similar o equivalente, los fideicomisarios beneficiarios o beneficiarios condicionados. Recordemos que muchas veces en el tema de los negocios fiduciarios no tenemos la oportunidad de identificar realmente quiénes son los beneficiarios y terminan siendo quienes actualicen o hagan este tipo de registro, pues obviamente quién es el administrador, ¿no?
No obstante, el administrador de este tipo de fiducias o de estructuras sin persona jurídica son los que deberán hacer la actualización de este registro que vamos a ver posteriormente. Habla que cualquier otra persona natural que ejerce el control efectivo final que tenga derecho a gozar y disponer de los activos, beneficios, resultados y utilidades respecto a este tipo de estructuras sin personería jurídica. Entonces, como bien saben, todo lo que tenga que ver con estructuras sin persona jurídica están haciendo alusión al tema de fiducias. ¿Listo? O de negocios, obviamente, con encargos o derechos fiduciarios. Esto es lo que comúnmente conocemos como patrimonios autónomos, ¿vale? Posteriormente nos habla de, de quiénes son obligados a suministrar la información. Entonces, ya lo mirábamos inicialmente en la parte de arriba y nos habla aquí de establecimientos permanentes y dice que los que están adicional, que son los de estructuras sin personalidad jurídica o similares, en cualquiera de los siguientes casos. Y entonces, quiero resaltar esto es porque me habla de que son las creadas o administradas en la República de Colombia, las que se rijan por las normas de la República de Colombia y las que su fiduciario o persona similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en la República de Colombia. Quiere decir esto que eh, todas aquellas estructuras impersonales jurídicas o similares tienen que estar creadas o tienen que estar administradas o tienen que regirse en Colombia para efectos fiscales, que sean residentes fiscales en Colombia para efectos de hacer este registro único tributario. ¿Listo? Y dice que las personas jurídicas extranjeras y estructuras impersonales similares cuyo valor de los activos, que es lo que mencionaba arriba, ¿cierto? Tienen que sus activos estar representados en más del 50% del valor total de sus activos poseídos como persona jurídica o sin persona jurídica o similar. ¿Qué quiere decir esto? Y es que si yo tengo un 50 más 1, si yo, por ejemplo, tengo un total de activos a nivel de persona jurídica, digámoslo así, o sin estructura, o estructura sin personería jurídica, tengo un total de 100 pesos, un ejemplo, ¿cierto? Y tengo 51% de los activos en Colombia, ¿cierto? Estas personas jurídicas deberán hacer el registro de único beneficiarios finales, reportando a estos beneficiarios, obviamente, que ya mencionamos, que son aquellas personas naturales. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, porque estos temas de obligado a suministrar información es bastante importante y esto ya está reglamentado, como les mencionaba. Adicionalmente, ¿qué nos habla? Colaboran con nos habla de los plazos para presentar el registro único de beneficiarios. Entonces dice que los plazos que tienen eh, aquellas personas jurídicas o estructuras sin personalidad jurídica o similares que estén obligados a presentar el registro o hacer el registro único de beneficiarios y que fueron constituidas o creadas con anterioridad al 15 de enero del 2022, tendrán plazo a más tardar al 30 de septiembre del 2022 para hacer este registro. ¿Listo? Y que las constituidas posterior a esta fecha deberán efectuar el suministro inicial de la información al registro único de beneficiarios más tardar 2 meses después, ¿cierto? O siguientes a la inscripción al registro único tributario. Entonces, aquellas que se crearon, hicieron su registro tributario, un ejemplo, hoy 17 de marzo, tendrán hasta el 17 de mayo para poder hacer, o el 16 de mayo, para poder hacer ese registro único de beneficiarios finales. Recordemos quiénes son los que están obligados, recordemos cuáles son las características, obviamente, ¿cierto? Y a quiénes debemos reportar, ¿no? Y recordemos que son los beneficiarios, obviamente, estas utilidades y tienen algunas características que ya están reglamentadas bajo la resolución 00164 del 2021. ¿Listo? Nos habla también de la actualización del registro único beneficiario. Dice que existir modificaciones se deberá actualizar la información suministrada en el registro único de beneficiarios finales. Obviamente es la inclusión en el RUT o la actualización del RUT mismo, porque es un anexo adicional. Dentro del mes siguiente, contado a partir del primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre, según corresponde. Entonces, por ejemplo, si yo tuve una actualización de enero a marzo, eso lo debo hacer, por ejemplo, en abril primero, un ejemplo, que es lo que me está mencionando, ¿cierto? Si lo actualicé, pero si lo tuve anterior a estas fechas, obviamente lo tendré que hacer el 1 de abril, que es lo que me están mencionando la norma. Y adicional dice que administrador, gestor o representante de la estructura sin personalidad jurídica, que era lo que les mencionaba, ¿cierto? O similar, será quien deba realizar la inscripción o la actualización del registro único de beneficiarios finales. Entonces, recordemos que generalmente en los negocios de fiducias quienes hacen esta administración son las respectivas entidades fiduciarias. ¿Listo? Y estas son las que deberán estar encargadas, obviamente, en la actualización y en la inscripción, obviamente, de este registro único de beneficiarios.
que le estoy hablando en la actualización. ¿Qué nos menciona adicionalmente esta reglamentación? Nos habla de la debida diligencia y entonces el deber de la debida diligencia corresponde a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales. Entonces, todo esto hace el respectivo o hace alusión al tema de toda la información que deberá recopilarse y que deberá ser suministrada por cada una de las personas jurídicas o entidades contribuyentes, ¿cierto? Sin personería jurídica, ¿cierto? O estructuras sin personería jurídica, deberán suministrar toda esta información que tengan para poder hacer la debida diligencia y el registro único de beneficiarios finales. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como les menciono, es poder tener todos los soportes que nos permitan identificar todas estas personas naturales que hacen parte como beneficiarios finales para poder hacer el respectivo registro. Y esto debe tener una documentación y obviamente deben guardar este soporte para poder hacer debida diligencia. Si este proceso no se surte, si llega a haber inconvenientes en la identificación, esto obviamente va a acarrear algunas sanciones que son las que vamos a ver posteriormente. ¿Y qué sanciones me habla? Me dice que se impondrá la clausura del establecimiento sede local o negocio y básicamente esto hace alusión al artículo 658 del raya 1 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Raya 3, qué pena, del Estatuto Tributario frente al tema de las sanciones aplicables al registro único de beneficiarios y es bastante, digámoslo, perjudicial para las compañías porque impondrá la clausura del establecimiento, sede local, negocio o oficina por el término de un día, ¿cierto? Por cada mes o fracción o mes de retraso, o equivaldrá, obviamente, tiene la potestad, es onerosa o digámoslo así, desde el punto de vista es a nivel legal, una multa equivalente a una VT que serán 38.004 actualizada a 2022, ¿cierto? Qué pena. A 2022, que corresponde por cada día de retraso en la inscripción para quienes tengan el establecimiento, sede local o negocio u oficina. Entonces, por cada día que yo me demore en hacer el registro único tributario después de vencidos los plazos para hacer los respectivos registros, ¿cierto? Tendré que pagar una OET diaria, de equivalente a 38.004 pesos. También me habla que la sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito del obligado a escribirse en el registro único tributario, que básicamente es quien nos, o por medio de este registro único tributario tendremos el anexo adicional del registro único de beneficiarios, pues tendrá una multa equivalente a 100 VTs, ¿cierto? Cuando suministre datos falsos o cuando sean incompletos. Y esto corresponde a 3.800.400 pesos actualizado a la VT de hoy, 2022. ¿Listo? Y que también se impondrá una multa equivalente al 1%, a la 1BT, qué pena, por cada día de retraso en la actualización de la información. Entonces, está la sanción por la inscripción, ¿cierto? Por el registro inicial, y está la sanción por la actualización, que corresponde a una BT diaria también, tal cual como lo habla en la inscripción, ¿cierto? Pero dice que cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección o la actividad económica del obligado, la sanción sería de 2 VTs. Y esto hablamos de 76.008 pesos a 2022 por cada día de retraso o actualización de la información, es decir, se duplica la sanción cuando no tenemos actualizados nuestro RUT o nuestro RUC. ¿Listo? Esto es lo que nos habla a nosotros de registro único de beneficiarios. Esto está reglamentado. Esto obviamente, el registro único de beneficiarios, como les mencionaba inicialmente, fue por contenido de la misma reforma tributaria 2155 y que quiso reemplazar básicamente esa información exógena que teníamos nosotros en el formato 52-53 que se realizó por el año 2019 y que básicamente pues no nos permitía identificar en ese momento, ¿cierto?, a este tipo de beneficiarios y no era clara obviamente la normatividad al respecto. En este caso lo que hicieron fue reglamentarla obviamente y obviamente incluirla a nivel legislativo dentro de la misma reforma tributaria. Bien. Como medidas de reactivación económica, ¿qué vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar temas bastante importantes y es el tema de la reducción de intereses o sanciones e intereses, ¿cierto? También en procesos administrativos como la conciliación, lo contencioso administrativo, el tema de terminación de mutuo acuerdo o temas adicionales que ya se vienen practicando desde la ley 1819, que es el tema del principio de favorabilidad en la etapa de cobro. Entonces, basados en esto, es importante, y hago mención en este sentido de las medidas de reactivación económica, que es muy importante que aquellos que puedan adherirse a este tipo de
digámoslo, de incentivos para la reactivación económica, pues puedan evaluar realmente si los pueden aplicar y lo pueden aplicar obviamente no de la mejor manera, sino con el respectivo proceso y acatando obviamente las reglamentaciones requeridas y con el pleno de requisitos. Y esto hace alusiones que, por ejemplo, si yo voy a hacer pago de algunas sanciones o intereses porque tengo alguna omisión, tengo alguna extemporaneidad o tengo alguna sanción respecto a alguna corrección, ¿cierto? O algún proceso, es importante que lo tengamos en cuenta porque este tipo de sanciones, como bien lo saben, a nivel del impuesto sobre la renta no son deducibles, ¿cierto? Hacen parte de que esto me incremente la tasa efectiva de tributación y quiero volverme de pronto a lo que mencionaba Luis Fernando con el incremento a nivel de la tasa nominal del 35%, que termina siendo oneroso, bastante oneroso para las compañías a nivel de su tasa efectiva de tributación. Siempre he sido muy partícipe en el tema de que la tasa efectiva de tributación no se debe medir a nivel de solamente el impuesto sobre la renta, sino en todo lo que tenga que ver con los tributos a nivel de la compañía, ¿no? Pero inicialmente, y lo que se habla es que el impuesto de renta es el que habla sobre la base para efectos de identificar realmente cuál es esa tasa efectiva de tributación. Muchas compañías pueden llegar a la tasa nominal del 35%, pero existen algunos gastos no deducibles que pueden incrementar esta tasa efectiva de tributación que termina siendo onerosa, termina representando inclusive para algunos casos, y por este tipo de sanciones o interés que no son deducibles, ¿cierto? Terminan siendo bastante alta la tasa efectiva de tributación. Y no solamente esto, sino que esto también, el incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta del 35%, pues tiene una implicación a nivel del impuesto diferido que también podría tener alguna implicación inmersa dentro de la tasa efectiva de tributación. Hago este simple análisis y que siempre lo he mencionado y lo he tenido dentro del radar. Y es porque si podemos hacer uso de este tipo de medidas de reactivación económica sería excelente, obviamente, y tiene que evaluar, cada compañía y mi recomendación es evaluarlo directamente con personas que obviamente conozcan sobre el tema, con los expertos, con los asesores o consultores a nivel tributario o fiscal, digámoslo, porque esto también es aplicable a nivel de temas aduaneros y cambiarios. Y inicialmente, ¿qué nos hablaba esta reforma tributaria? Nos hablaba de la reducción transitoria de sanciones e intereses, ¿cierto? Para aquellas obligaciones administradas por la administración tributaria, que ya conocemos que es la administración, que es la DIAN, así como respecto a los impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. Entonces estamos hablando obviamente del ICA, el tema de sobretasas y todos estos temas adicionales, como contribuciones, por ejemplo, del turismo, ¿cierto? Que se paguen hasta el 31 de diciembre del 2021 y que para las facilidades de pago se suscriban con la administración tributaria. Y los entes territoriales hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Respecto a quién? A las obligaciones que presenten mora en pago a 30 de junio del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya pasó, este tema de reducción transitoria de intereses ya surtió efecto hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿cierto? Y lo que permitía era que nos permitía reducir las sanciones e intereses, ya miramos obviamente los porcentajes, ¿cierto? Para aquellas deudas que tuviéramos, ¿cierto? Que tuvieran mérito ejecutivo, basados en el artículo 828, 857 del rayado no, 67 rayado del Estatuto Tributario, ¿cierto? En ese sentido que tuviera yo esas deudas y pudiera pues, generar una facilidad de pago o pudiera pagarlas obviamente con esta reducción de intereses hasta el 31 de diciembre. ¿Y en qué consistía la reducción? Consistía en que estas sanciones se reducían al 20% del monto previsto en la legislación cambiaria y tributaria. Quiere decir que si yo tenía una sanción de 100 pesos, la reducía al 20%. ¿Listo? Entonces, te reducía un 80% el valor de esa sanción y siempre y cuando obviamente pagara la totalidad del capital, y cuando hablo de capital estoy hablando del impuesto que tenía a cargo obviamente en ese aspecto. Me habló que también la reducción de la tasa de interés diario equivalente al 20%, ¿cierto? De la tasa de interés bancario corriente en la modalidad de créditos de consumo ordinario certificado por la Superintendencia Financiera. Entonces, ¿qué me decía? Había una reducción a nivel de la sanción, que es el 80%, reducía un 80% esa sanción, ¿cierto? O sea, el que tenía una sanción de 100 pesos, la reducía al 20%, me quedaba en 20, reducía al 80%, es decir, me quedaba en 20 pesos. Pero adicional me mencionaba la reducción de la tasa de interés, y esta reducción de tasa de interés no era que yo hacía el cálculo de la reducción de esa tasa de interés, el cálculo de esa tasa de interés, qué pena, y la reducía al 20%, sino que reducía era la tasa de interés como tal.
Es decir, que si yo tenía una tasa de interés del 20%, voy a reducir esa tasa de interés al 20%, es decir, reducir al 80% el valor de esa tasa de interés. ¿Listo? Es decir, que si era el 20%, quedaba más o menos al 3 o al 4% más o menos. ¿Listo? Era básicamente eso. Y muchos contribuyentes cometieron alguna equivocación en el sentido de la interpretación y lo que hicieron fue hacer el cálculo de las tasas de interés, ¿cierto? Y las redujeron al 20% esos intereses y no a la tasa, y no fue aplicado a la tasa de interés directamente. ¿Listo? Como parte también de medidas de reactivación económica, como les mencionaba inicialmente, también habla de conciliación contencioso administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y aquí es un aspecto, es un punto muy relevante de la reforma tributaria. De hecho, ya lo venía manejando en reformas tributarias anteriores, pero basados obviamente en todo lo que se venía presentando con el COVID, y obviamente en todos los aplazamientos a nivel, o digámoslo así, en el tema de suspensión de términos en procesos. Hubo muchísima oportunidad para poder, o hay oportunidad para seguir aplicando, porque todavía sigue vigente hasta el 31 de marzo del 2022 para poder hacer esa aplicación, ¿cierto? Es de que los contribuyentes, agentes de retención responsables de los impuestos nacionales, usuarios aduaneros y el régimen cambiario que hayan presentado demanda de nulidad de restablecimiento de derecho, es decir, ya hay un proceso judicial, está el proceso ante el contencioso administrativo, que es prácticamente el proceso que se inicia para poder demandar algún acto administrativo emitido por la administración tributaria, valga la redundancia, ¿cierto? Podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses discutidos contra liquidaciones oficiales por medio de solicitud de la siguiente manera. Entonces, ¿qué quiere decir que por medio de solicitud? Que esta conciliación que podrá reducir estas sanciones e intereses deberán reducirse por medio de una solicitud que se haga a máximo término al 31 de marzo del 2022. Pero, ¿qué me dice? Me dice que para poder conciliar o que podrá conciliar el 80% del valor de las sanciones, intereses, aquí sí es el 80% de los intereses calculados, no a la tasa, como lo mencionaba con la reducción de la tasa de interés inicialmente, y que la actualización en única y primera instancia, siempre y cuando se pague el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones, intereses y actualizaciones. Cuando hablamos de primera instancia es cuando está en el tribunal, ¿cierto? Cuando inicia en el tribunal. Me dice también que podrá conciliar el 70% del valor de las sanciones e intereses de actualización en segunda instancia, y cuando hablamos de segunda instancia es cuando ya existe ese recurso de apelación, ¿cierto? A nivel de la primera sentencia emitida por este tribunal, ¿cierto? O que incluso ya está en lo que es el Consejo de Estado. ¿Listo? Y me dice que podrá reducir al 70% siempre y cuando pague el 100% del impuesto y el 30% de las sanciones, intereses y actualizaciones. Me menciona que cuando el acto demandado sea una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga una sanción dineraria de carácter tributario, ¿cierto? Cambiario de onero o para la conciliación del 50%. Entonces, cuando existan estos actos que ya están por resolución o por acto administrativo, como es el efecto de ese oficio de aforo, ¿cierto? Este acto administrativo de aforo, podemos reducir el 50%. Y que las sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes operará la conciliación en un 50% de las sanciones actualizadas, siempre y cuando se pague el 50% restante de la sanción actualizada y se reintegre los valores improcedentes de intereses. Esto es importante porque muchas veces, o qué sucedió respecto al tema de las devoluciones en saldos a favor, y es, si bien conocemos, en el año 2020 salió un decreto que fue el 535, si mal no recuerdo, que nos permitía realizar este tipo de devoluciones a nivel automático, ¿cierto? Solamente para impuestos sobre la renta. Y muchos contribuyentes se adhirieron a este tipo de devolución automática, pero fueron objeto de fiscalización que incluso los llevaron a realizar un proceso jurídico, ¿cierto? O vía judicial, que es lo contencioso administrativo, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Y precisamente porque en esa fiscalización identificaron que no era procedente, pero ¿qué pasó? Muchas veces la administración tributaria lo que hizo fue devolver los dineros y posteriormente hizo la fiscalización, y a eso es lo que hace referencia a esta sanción por devoluciones improcedentes. Identificaron en esa fiscalización que no era procedente la sanción no era procedente el saldo a favor, y reintegraron esas sumas o le entregaron esas sumas al contribuyente, y en este caso lo que están diciendo es, venga, las sanciones aplicables en esas devoluciones o compensaciones improcedentes se las vamos a reducir el 50%, pues usted devuélvame el dinero que fue improcedente, porque no puede ser el total, obviamente, a nivel del saldo a favor,
no que haya sido rechazado el 100% del saldo a favor, sino una participación o una porción, digámoslo así, y tendrá una sanción del 50%, obviamente reducida en estos casos, ¿listo? Y se ha presentado bastante actualmente con ese tipo de saldos a favor. Recordemos que también bajo la reforma tributaria también nos dio la oportunidad de presentar los saldos a favor de manera automática, y el artículo 477 para efectos de la solicitud de saldos a favor en IVA, ¿no? Y eso lo mencionó Luis Fernando hace un rato. También nos habló del tema de el contencioso. ¿Me colaboran por favor con el avance? Ok. Pero que de lo contencioso administrativo, entonces en la conciliación nos menciona obviamente los requisitos, ¿cierto? Que se deben presentar obviamente y que se deben tener en cuenta para hacer esta presentación o más bien presentar o solicitar esta conciliación. Y es que para efectos de poder hacer la conciliación se debió presentar demanda antes del 30 de junio del 2021 y debió ser admitida. Aparte de eso, que no exista sentencia o decisión judicial, es decir, que ya dentro del proceso judicial que ya se haya desarrollado no se haya presentado ya sentencia o la decisión, porque pues ya es un hecho cierto, ¿cierto? Y presta mérito ejecutivo, y que deberá adjuntar el pago, obviamente, dependiendo del tipo de conciliación que vaya a realizar. Esta solicitud de conciliación debe ser presentada hasta el 31 de marzo del 2022 y que la fórmula conciliatoria se debe acordar y suscribir a más tardar el 30 de abril del 2022 y deberá ser presentada por cualquiera de las partes, ¿cierto? Ante el juez administrativo para que obviamente surta todos los efectos administrativos y pueda ser aceptada y pues no seguir con el tema de la demanda. En caso tal de que ya haya existido o exista la demanda, pues pueden en este caso y seguir con la demanda dependiendo obviamente de la posición que tenga la compañía, si considera que realmente los argumentos a nivel de procedimiento son válidos, ¿cierto? Para poder llegar a ganar el proceso, ¿cierto? Pues ya será obviamente potestad de cada uno de los contribuyentes realmente analizar si es viable realizar la conciliación o seguir con el proceso, ¿listo? No obstante, pueden desistir sin ningún problema y realizar el proceso de conciliación en caso tal. Un punto adicional también que nos trae las medidas de reactivación económica es el tema de terminación por mutuo acuerdo. En este caso, la terminación por mutuo acuerdo también nos habla de las reducciones a nivel del 80%, a nivel del 70%. Nos habla de el 50% también, pero ¿qué nos menciona aquí? Y es lo siguiente. Y es que la terminación por mutuo acuerdo los contribuyentes podrán transar en el requerimiento especial, en las liquidaciones oficiales, en la resolución del recurso de reconciliación, y esto estamos hablando de la vía gubernativa, digamos lo que esto es la parte administrativa de todo el proceso que se surte con la administración directamente, la administración tributaria, ¿cierto? Me dice que podrá en un 80% de las sanciones actualizar intereses siempre y cuando corrija su declaración privada y pague el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones e intereses hasta el 31 de marzo del 2022. Que en los pliegos y cargos y resoluciones que impongan sanciones dinarias en los que no hay impuestos o tributos aduaneros en un 50% de las sanciones actualizadas, y esto hace básicamente al tema de medios magnéticos o información exógena, ¿cierto? Siempre y cuando se pague el 50% restante de la sanción actualizada. Me habla que también por la resolución sanción por no declarar y las resoluciones que fallan recursos en un 70% del valor, podrá reducirse estas sanciones e intereses siempre y cuando presente la declaración y pague el 100% del impuesto y el 30% de las sanciones y los intereses, y que en los actos administrativos que pongan en sanciones, devoluciones y compensaciones improcedentes, pues procederá lo mismo que tiene obviamente la conciliación en contencioso administrativo, que será el 50% siempre y cuando se reintegren estas sumas. ¿Listo? Otro punto importante que nos trae es los requisitos para su procedencia y nos habla que para efectos de poder presentar la terminación por mutuo acuerdo y en caso tal de que ya exista demanda, pues pueden desistir en ese caso y poderse adecuar a esa terminación de mutuo acuerdo. Y dice que los requisitos para su procedencia serán que con anterioridad al 30 de junio del 2021 se haya notificado alguno de los siguientes actos administrativos, es decir, que si fue posterior no podrán aplicar este tipo de medidas de reactivación, que el requerimiento especial, ampliación o el requerimiento especial de liquidación oficial de revisión, liquidación oficial de corrección aritmética, las de aforo, las de revisión al valor y todas aquellas estas revisiones, pues debe ser resuelta al correspondiente recurso, ¿cierto? Que el emplazamiento previo por no declarar pliegos de cargos, acto o formulación de cargos en materia de cambiar acto que impone la sanción de carácter tributario o cambiario o su respectivo recurso en las que no haya impuesto o tributos en discusión. Esto es, tienen que tener clarísimo que estos son
los actos administrativos que hayan sido notificados antes del 30 de junio del 2021, ¿cierto? Y que a 30 de junio del 2021 no se haya presentado demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa presentada no se haya admitido. ¿Listo? Este caso también adicional, que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presenta hasta el 31 de marzo del 2022, ¿cierto? Siempre y cuando no se encuentren en firme el acto administrativo porque se interpusieron de debida forma los recursos, es decir, que ya existen recursos, ya tienen un proceso bastante avanzado, ¿cierto? Y que proceden en sede administrativa o porque no han operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, todavía existe la oportunidad para poder presentar ya o iniciar el proceso contencioso administrativo que ya habíamos hablado. Adicional, me dice que a la fecha de la solicitud del contribuyente que corría su declaración privada de acuerdo con el mayor impuesto, mayor saldo a pagar, ¿cierto? Teniendo en cuenta el último acto administrativo indicado con anterioridad, a la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, sin incluir en la liquidación de la creación la corrección de los valores que serán objeto de la terminación por mutuo acuerdo, que se adjunte prueba del pago o la solicitud de acuerdo al pago de los valores que haya lugar y que se acredite la prueba de pago de la liquidación privada del impuesto objeto de transacción. Entonces, esto es importante porque si bien en la conciliación, tanto en la conciliación para el tema del contencioso administrativo como en la terminación por mutuo acuerdo, pues nos habla de los términos que tenemos que presentar una solicitud a más tardar al 31 de marzo del 2022, que estamos a puertas de poder cumplir con ese término, y que realmente tienen que hacer la suscripción en los dos casos, ¿cierto? La suscripción de ese acuerdo, ¿listo? O esas conciliaciones que se tienen. Nos habla también del principio de favorabilidad en cobro y se da la facultad a la DIAN para aplicar el principio de favorabilidad cuando la ley permisiva de favorabilidad sea posterior dentro del proceso de cobro o solicitud del contribuyente. Dice que no obstante esté sujeto en términos y condiciones. ¿Y cuáles son los términos y condiciones? Que podrán solicitar la aplicación del principio de favorabilidad quienes tengan obligaciones fiscales a cargo del 31 de junio del 2021. Es importante que tengan en cuenta que todas estas medidas de reactivación están hablando de todas aquellas demandas o procesos que tenemos a nivel o actos administrativos o deudas que tengamos a 31 de junio o antes de 31 de julio de 2021, pues van a ser poder aplicables. De lo contrario, no se va a poder aplicar posterior a lo que surja actos administrativos o procesos a esta fecha, ¿no? Dice que la reducción de sanciones se aplicará en lo establecido por la Ley 1819 del 2016 y esto estamos hablando del artículo 640 del Estatuto Tributario, que es el que nos habla de la reducción de estas sanciones a nivel del principio de favorabilidad. Dice que deberá pagar la totalidad del impuesto de interés que haya lugar en el pago de la sanción actualizada reducida. Que las sanciones impuestas por reducciones en las que no hubiera tributos en discusión deberá pagar la reducción reducida conforme lo establecido en la Ley 1819 del 2016. Y que aparte pues, la solicitud deberá presentarse a más tardar el 31 de marzo del 2022 y la DIAN deberá resolver la solicitud en un término de un mes contados a partir de la interposición y que procede sobre este el recurso de reconsideración y el subsidio de apelación. Entonces, si bien se dan cuenta, el común denominador es la presentación, es decir, la vigencia que tiene, que es hasta 31 de marzo y que deberán hacer la suscripción en el caso de la conciliación y el del mutuo acuerdo, ¿cierto? Y en el caso del principio de probabilidad en cobro, pues que deberá ser aceptado obviamente por la administración tributaria en un mes siguiente, es decir, hasta el 30 de abril. ¿Listo? También nos hablaba sobre el número de estampillas, eso está por reglamentar, obviamente nos menciona la norma que el Gobierno Nacional deberá radicar ante el Congreso de la República en un plazo máximo de 2 años, contados a partir del 1 de enero del 2022, un proyecto de ley que regule y ponga los topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite. Y acordemos que estas estampillas muchas veces se cobran varias estampillas por un solo contrato de obra pública que tengamos, ¿cierto? Y estas estampillas se cobran generalmente cuando son estos contratos con entidades descentralizadas o con el gobierno y como en ese sentido. Y hacen parte, obviamente, y es importante que lo tengan en cuenta, de la deducibilidad o como gasto deducible a nivel del impuesto sobre la renta, porque pues si no las pago a nivel de ese tipo de contratos, pues no va a poder ejercer ese contrato y obtener obviamente los beneficios al respecto. Me habla que para la conciliación en lo contencioso administrativo, la terminación por mutuo acuerdo es el común denominador de las fechas de vigencia y que por medio de la resolución 153 del 2021 emitida por la DIAN se crean los comités especiales y se establecen los lineamientos. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas medidas de reactivación, todos estos
mecanismos de lucha contra la evasión a nivel de lo que menciona la reforma tributaria y que ya hay reglamentados como ya los estoy mencionando. Me disculpan un poco por el tema de la rapidez, pero ya estamos un poco sobre el tiempo y falta Víctor por hablar. Y que también la facturación que va a hablar Víctor hace parte también de como mecanismo de lucha contra la evasión. Entonces es importante que tengan en cuenta y evalúen realmente los procesos, los actos administrativos o las acciones que tenga cada compañía y que obviamente sean evaluados de cara obviamente a esa reducción de sanciones o a esos beneficios que tienen ese tipo de reducciones y obviamente al impacto que va a tener a nivel del flujo de caja y no solamente el flujo de caja, sino el impacto a nivel de la tasa efectiva de tributación de las compañías. ¿Listo? Entonces, le cedo la palabra a Víctor y a todos ustedes muchísimas gracias por la atención. Víctor. Listo, John, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como bien lo comentaba, bueno, en este caso vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica o esos procedimientos electrónicos que la DIAN ha creado o ha generado como mecanismos complementarios de lucha contra la evasión, que como muy bien lo decía John, son unos mecanismos que la DIAN está utilizando para hacer análisis de la información, cruces de la información y posteriormente llegar a un resultado como es la elaboración de las declaraciones de cada una de las personas naturales o jurídicas. Eso es lo que quiere la IAN con todos estos procesos. Entonces, aquí vamos a hablar de la facturación electrónica, documento soporte y nómina electrónica. Ahora bien, vamos a ver un poco de los ejes centrales normativos que rigen todos estos procesos de lucha que ha generado la DIAN. Por ejemplo, tenemos la resolución 042 del 2020, que es la mamá de todo este proceso de implementación electrónico, que es donde reglamenta los nuevos cambios para los sistemas de facturación en Colombia. Ya aquí la DIAN es donde abre las puertas a las personas, a los contribuyentes, para generar los procedimientos de facturación electrónica inicialmente. Pero ¿qué pasa? A raíz de que abre la puerta a esos nuevos sistemas de facturación electrónica, entonces abre también el tema de documento soporte, que es la resolución 012, en la cual ya como tal reglamenta este documento como un soporte que se debe tener en cuenta para de manera electrónica. Ahora, ya ahorita lo miramos un poquito más detenidamente, pero pues actualmente se tenía como tal el documento soporte de manera física. Ahora, ya pues digamos con una nueva reglamentación, vamos a mirarlo de manera electrónica. Tenemos la resolución 013, que es donde nos habla o reglamenta ya como tal de la nómina electrónica. Y por último tenemos la resolución 015, que ya en esto, al momento de la factura, convertirse en un título o valor en la cual se puede generar unos procesos de compra y venta de estos títulos, ya es una plataforma adicional a la facturación electrónica donde estos documentos deben ser registrados y ya lo miraremos. Seguimos, vamos a profundizar un poco ya sobre lo que es la facturación electrónica, lo que se venía manteniendo en la reforma 18 y 19, ley 2010, que básicamente no se presentaron cambios, y versus lo que hubo en la ley 2155 del 2021. Esta reforma básicamente lo que hizo fue reglamentar y modificar el artículo 616 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la ley 18 y 19, estamos mirando que teníamos una definición diferente a la que tenemos actualmente de lo que tiene que ver con el sistema de facturación, porque anteriormente con las resoluciones anteriores, con las reformas anteriores, decimos que los sistemas de facturación son la factura de venta, que hubiese podido ser de talonario o de papel, y la factura electrónica y los documentos equivalentes. Aquí todavía incluía todo lo que tenía que ver con la factura de papel, que podía ser en talonario, la factura por computador, todo eso. Ya aquí, ya con la ley 2155 del 2021,
ya indica que el sistema de facturación comprende la factura de venta, los documentos electrónicos y todos los documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN. Aquí ya es donde abre la puerta y aquí ya es donde reglamenta o incluye lo que es el documento soporte electrónico, la nómina electrónica. También teníamos un tema de validación que llamábamos o que se habla de validación previa de la factura electrónica de venta. En este caso, decíamos que con la ley 1819 y 2010, la validación la podía efectuar la DIAN o la podía efectuar un proveedor autorizado por esto. Cualquiera de estos dos podía hacer esa validación, pero ya con la ley 2155 del 2021, la validación únicamente la puede hacer la DIAN, única y exclusivamente la puede hacer la DIAN. Ya aquí seguimos con todo lo que tiene que ver con el registro y que hablábamos ahorita de la resolución 015, que es la RADIAN. Entonces aquí efectivamente con la ley 18 y 19 teníamos que pues el RADIAN todavía no era tan nombrado, todavía no era como ya no se había implementado. Teníamos que básicamente en la reforma de la 18 y 19 dice que la plataforma de factura de venta de factura electrónica de la DIAN incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad. Bueno, digamos que la ley 2155 mantuvo este concepto, pero adicional a eso, dice que las facturas deben estar radicadas en el RADIAN. Anteriormente no se necesitaba ese registro ante la plataforma del RADIAN, sino que pues en el momento que la factura electrónica se expedía ya se podía hacer el proceso del factoring. Ya con esto, ya con la ley 2155, ya indica que se debe registrar en este caso la factura o el documento título valor en la plataforma del RADIAN. También incluye a esas personas que no son obligados a expedir facturas electrónicas que se pueden registrar ante este RADIAN para hacer todo el proceso de factoring. Digamos que aquí ya es un tema en el que para poder generar ese procedimiento o ese factoring, no se necesita ser facturador electrónico. Ya aquí abre la puerta para que esos contribuyentes que desean comprar, en este caso, títulos valores por medio de factoring, lo pueden hacer. Ya aquí seguimos un poco explicando qué es el RADIAN, que como lo comentaba, es la plataforma. Luis, ¿me ayuda por favor con la siguiente diapositiva? La siguiente. Ya aquí tenemos el RADIAN, ya como lo comentábamos en la resolución 015 del 2021. Esto es una plataforma que tiene como fin administrar el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas de venta como título valor. Ya como lo comentaba anteriormente, antes de que se expidiera esta resolución y entrara en vigencia, ya aquí podemos hacer el tema de registrar y poder realizar todo el tema de venta. ¿Sí? Que es lo que busca la DIAN, que es como tener ese control sobre esas consultas, sobre esa trazabilidad que desean ver el vendedor, el comprador. Ya aquí es lo que busca tener la DIAN, un poco más de control. Y aquí ya genera la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiación a través del factoring digital. Entonces, pues ya aquí, ya con esto y al momento que la DIAN con el 2155 ya generó la factura de venta electrónica como título valor, ya aquí tendrán toda la validez para hacer este trámite. Entonces, acá seguimos con todo lo que es la normatividad, que como bien lo comentaba, pues la resolución inicial que abrió toda esta puerta fue la resolución 042. Luis, me ayuda con la siguiente, por favor. Con la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, que es donde reglamenta los nuevos cambios para los sistemas de facturación en Colombia.
¿cierto? Ya aquí ya es como genera e implementa las condiciones, los requisitos y los procedimientos que deben tener las facturas y los sistemas de facturación. Entonces, aquí seguido de esta resolución 042, también empiezan a regir nuevos decretos reglamentarios donde se adicionan o se modifican artículos del Estatuto Tributario. Aquí, por ejemplo, tenemos el artículo 615, que es la obligación de expedir factura. Aquí la DIAN lo que busca es fortalecer un poco más el tema de control tributario y también asimismo de validez de estos documentos electrónicos, ya aquí con el artículo 616-1 ya es donde implementa todo lo que es el sistema, los sistemas de facturación. Ya también incluye unos casos en los cuales no se requiere la expedición de la factura, los proveedores autorizados y así sucesivamente. Ya genera como esa actualización o inclusión de los artículos del Estatuto Tributario. Ya siguiente a eso, ya aquí lo que genera es unas resoluciones de ampliaciones de plazos. Es algo que no es nada nuevo para los contribuyentes, que fue que la DIAN no tenía lista o implementado su sistema y lo que hizo fue generar unas ampliaciones de plazo para sí mismo poder desarrollar estos procedimientos que se inició con los grandes contribuyentes, pero se supo que fue muy difícil, no fue fácil su implementación y eso generó unos contratiempos para todos los contribuyentes. Por esa razón se generaron unas ampliaciones de plazo. Y posterior a esto, como les comentaba, generó las resoluciones 012, 13 y 15, que son las que estamos hablando. Aquí ya seguimos. Lucho, me hace el favor. Ya esa diapositiva, seguimos con documento soporte. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, documento soporte. Y aquí vamos a hablar de qué pasaba con el documento soporte, ¿sí? Ya la siguiente, Luis, qué pena. Entonces, ya el documento POS, ¿cierto? Que es el soporte de impuestos descontables, costos y deducciones, ya que los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS tienen una regulación diferente ante la ley 18 y 19 y la ley 2155. Anteriormente, con la ley anterior, dice que no se otorgaban impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos ni deducciones en el impuesto sobre la renta. Aquí, ¿qué pasaba? Para que eso tuviera una deducción, un soporte válido, se le tenía que solicitar al proveedor la factura de venta. Ya con esto, ya se generaba esa posibilidad de hacer una deducción sobre estos costos y pues deducciones. Con la ley 2155 existió un pequeño cambio en el cual ya se permite el documento POS siempre y cuando este no exceda los 5 VTs. Ya con esto, ya en el momento que el documento POS que se genere en alguna transacción, ya se le debe solicitar al proveedor en la expedición de la factura electrónica. Ya con esto, ya un tema, una compra que supere este valor, automáticamente se vuelve una obligación o un requisito para esos contribuyentes que deben tener la factura electrónica. ¿Listo? Ya como normatividad, de igual manera, tenemos la resolución 42, ya aquí la misma que genera los sistemas de facturación. Luis, me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Ya tenemos la resolución 042 que reglamenta los cambios, que fue la que ya hablamos. Tenemos la resolución 012, que ya aquí... Entonces aquí... Ya aquí con esto tenemos la normatividad, la resolución 012, que es donde incluye el procedimiento pues de ya como tal del documento electrónico. Tenemos la resolución
063 del 30 de julio del 2021, que ya aquí hace unas modificaciones a todo el procedimiento y al sistema como tal de documento equivalente, pero aquí con la resolución 167, que cuando se implementó el documento equivalente se tenía que era el documento equivalente físico, ya con la resolución 167, el 30 de diciembre del 2021, implementó el documento equivalente electrónico. Cabe aclarar que con esa implementación solo se ha dicho que existe solamente el documento equivalente. No existen documentos o la DIAN no ha reglamentado ni ha incluido esos documentos de ajuste, notas de ajuste que pues en su momento, qué pasa con las facturas electrónicas y que con esto es que se pueden hacer ajustes. Aquí lo que la DIAN ha hecho es que en el momento que se quiera hacer algún ajuste, pues lo que se debe hacer es generar un nuevo documento electrónico ya justificando pues esa diferencia, ¿cierto? Sea a favor o sea en contra, pero aún no existen esa documentación, aún no existen esas notas de ajuste. Entonces ya con esto damos finalización pues a este tema de facturación electrónica. Entonces le doy el paso a John y pues ya con esto. No, más que, gracias Víctor por la presentación, más que poder hablar a nivel de otros temas, a nivel de temas tributarios que tenga la reforma tributaria, ya es dar por cerrado el tema del ciclo a nivel de la charla. Agradecerle a todos ustedes por la asistencia y lo que viene es simplemente la presentación por parte de Camila. Camila hace parte de nuestra parte de marketing para hacer la presentación a nivel de lo que es Amezquita, tal cual como lo mencionó Carlos al inicio, para poder cerrar de una vez con el tema de la ronda de preguntas rápidamente. Dale, Camila. Buenos días a todos. Luis, ¿puedes por favor presentar la presentación de la empresa? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como John les comentó, soy Camila Pacheco, soy la Business Development Manager de Amezquita y les voy a hacer una breve presentación de la empresa. Siguiente, por favor. Los speakers con los que contamos el día de hoy hacen parte de la línea de servicios tributarios de la empresa. Amezquita es una firma colombiana familiar que cuenta con más de 53 años de experiencia, fue fundada en 1968 y hoy en día parte de los fundadores, de la familia de los fundadores, se encuentra a cargo y gerenciando la empresa. Somos una empresa que no tiene historial de sanciones ante la Junta Central de Contadores y que cuenta con experiencia en los diferentes sectores de la economía, como lo son el real, el financiero, banca multilateral, entre otros. Siguiente, porfa. Amezquita hace parte de PKF. PKF es una red de firmas internacionales de contabilidad y hace parte de Forum of Firms, que es una organización dedicada para promover estándares consistentes y de alta calidad de los informes financieros y prácticas de auditoría a nivel mundial. Adicional, como lo podemos ver en el siguiente slide, gracias. Amezquita cuenta con certificación de calidad ISO 9000, tiene registro ante PCAOB, quien tiene como fin ejercer un control sobre los auditores de las empresas que realizan oferta pública de sus acciones en las bolsas de valores. Este es el portafolio de los servicios en el siguiente slide de Amezquita. Contamos con diferentes líneas de servicios, como lo son auditoría, donde podemos tener servicios como revisoría fiscal, auditoría externa. Tenemos la línea de outsourcing, donde tenemos outsourcing contable, nómina, entre otros. Servicios legales, donde tenemos derecho corporativo y societario, protección de datos, planeación patrimonial y fiscal. La línea de consultoría, auditoría de tecnología, donde hacemos auditoría y implementación de los departamentos de tecnología e infraestructura de las empresas, la línea de servicios tributarios, donde tenemos
temas de outsourcing tributario, asesoría en impuestos, entre otros, la línea de gestión humana donde hacemos reclutamiento y selección para cargos financieros para otras empresas, y la línea de infraestructura y tecnología donde hacemos administración de seguridad y consultoría de seguridad para departamentos de tecnología. Para nuestros clientes tenemos los siguientes beneficios, tenemos los siguientes valores agregados. Luis, por favor, puedes cambiar. Como lo son capacitaciones y charlas constantes, como la que acabamos de tener, pero dentro de nuestra empresa, de temas de interés y coyunturales, como lo son asambleas ordinarias, temas laborales, temas de reformas tributarias. Adicional, contamos con una plataforma que se llama IFRS, que hace parte de la empresa PKF, donde todos nuestros clientes pueden acceder para capacitarse en temas de auditoría o pueden hacer cursos de Office para capacitarse en Excel. Adicional a eso, tenemos un departamento que constantemente está enviando publicaciones, boletines informativos con noticias y normativas vigentes y relevantes a nivel tributario y legal, y flash de noticias relevantes para que estén informados y estén al día. Si requieren alguna información específica de alguno de estos temas que acabamos de hablar o de la charla de reforma tributaria, por favor contáctense con John Rivera, el gerente de la línea de servicios de impuestos. En la pantalla pueden ver el correo rsjohn@mezquita.com.co, o pueden ingresar a nuestra página y conocer toda la información que les acabé de dar, y pueden buscar los números de contacto o llenar algún formulario para que nosotros nos contactemos con ustedes.